día de hoy acompañándonos. El día de hoy tenemos la segunda sesión de conversatorio de Conversemos de Ciencia que el grupo IMUCA realiza o pretende realizar cada cierto tiempo. La idea es un poco traerles expertos en el área, es decir, personas que trabajan directamente en diferentes aspectos de cáncer y también de otras áreas de la salud. El día de hoy vamos a conversar sobre vesículas extracelulares en cáncer, y para eso tenemos a dos invitados, dos personas con amplia experiencia en este tema. Primero, el doctor Edgar González Coslova, él es PhD, biólogo egresado de la Universidad de San Marcos y actualmente es profesor en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Por otro lado, tenemos a doctor Alexis Murillo Carrasco, él también es PhD y él está haciendo actualmente un postdoctorado en el Instituto de Cáncer del Estado de Sao Paulo, aquí en Sao Paulo, Brasil. Mi nombre es César Ortiz, voy a ser moderador el día de hoy. También soy biólogo, también me dedico al área de cáncer, sin embargo, a áreas diferentes de ciclos extracelulares que nuestros colegas van a hablar el día de hoy. Perfecto. Entonces, Edgar, buenos días. Alexis, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal tú, César? Todo tranquilo, contento de ver tanto tiempo. Solamente para poner en contexto al público, Edgar es un amigo mío de tanto tiempo, igual que Alexis, así que para mí es una felicidad tenerlos hoy día para conversar con ustedes. Bien, Edgar, para un poco comenzar y el público nos conozca, nos gustaría conocer un poco de tu trayectoria en general y al final caer en la parte de vesículas. Ok, genial. A ver, espera. Creo que tengo una diapositiva que puedo mostrar. Dame un segundo. Como César mencionó, estudiamos juntos en San Marcos hace muchos años. Déjame compartir mi pantalla. Dame un segundito. Lo cancelo No, la está pantalla. autorizado. Ok, Prometo no mostrar fotos incriminadoras tuyas, César, no te preocupes. por favor. A ver. Entonces, aquí arriba a la derecha hay un pequeño mapita de mi trayectoria. Más bien, creo que es mejor si hago un zoom en el mapita. Ahí. Bueno, yo estudié en San Marcos a través de biología en la Facultad de Ciencias Biológicas. O sea, mi grado de bachiller es biólogo. Y en la época, César y yo trabajábamos en bioquímica de venenos. Aislando componentes de los venenos, enzimas y viendo la función biológica de estos venenos y también investigando un poquito de la producción de antivenenos, cómo neutralizar estas toxinas y algunas enzimas que causan mucho daño en humanos y en animales que están presentes en este veneno. Entre esas enzimas hay hialuronidasas, metaloproteinasas y fosfolipasas. Entonces, mi tesis fue en una de estas enzimas y creo que la de César fue en una otra enzima también de cómo es porque el veneno es un cóctel de proteínas y enzimas, entonces hay muchas cosas por investigar. Entonces, como esa fue mi tesis, en la época me contacté con un profesor de Minas Gerais, a Carlos Chávez Solortegui, y le pregunté si tenía espacio para hacer un doctorado con él o una maestría. Y por accidente de la vida, cuando apliqué a la maestría de inmunología en Minas Gerais, no ingresé. Entonces, en el mismo ciclo de aplicaciones, el examen para la maestría era en marzo y para el doctorado era en abril. Entonces apliqué a Inmuno en abril, en marzo no entré y la que seguía era bioinformática en abril. Entonces apliqué a bioinformática
en el siguiente mes y entré al programa de doctorado de bioinformática. Entonces, por un accidente no entré a la maestría en inmuno, pero entré al doctorado en bioinformática. Ahora, siempre me gustó bioinformática, entonces no, pero siempre me dio un poco de miedo por causa de la parte matemática y estadística. Pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, entonces entré a ese programa y fueron cuatro años de bastante estudio por mi parte. Hice una tesis en cómo producir estas enzimas, cómo producir anticuerpos contra estas enzimas del veneno. Entonces, la tesis, el doctorado fue cómo predecir la estructura 3D de proteínas, de anticuerpos, de interacción entre paratopos y epitopos, y de cómo producir en células B, en animales, los antivenenos. Entonces, ese fue el trabajo que hice en Minas Gerais. Luego de eso, fui a hacer un postdoc en Florianópolis, en donde estudié otra vez el sistema inmune innato. Como ustedes saben, producción de anticuerpos es el sistema inmune adaptativo. Entonces, en Florianópolis estudié el sistema inmune innato en lo que es respuesta humana a virus y bacterias. Y como ustedes saben, en Brasil hay muchos problemas con dengue, Zika y tuberculosis. Entonces, esas fueron más o menos las áreas de estudio que hice ya en Florianópolis. Y eso fue 50-50. Ambos, el doctorado y el postdoctorado en Brasil, fue 50% trabajo experimental y 50% trabajo bioinformático. Y ya después de ese primer postdoc en Florianópolis, sí, fui a hacer otro postdoc en Nueva York, pero ahora en respuesta inmune en relación al cáncer. Y este trabajo que hice en Nueva York fue totalmente bioinformático, ya no tuve que hacer ningún experimento. Y, y ahí, después de 3 años de también trabajo arduo, me dieron la oportunidad de recontratarme como profesor asistente. Entonces, este es el cargo que actualmente tengo en el Instituto de Inmunología de la Escuela de Medicina. Y actualmente estoy trabajando en varios, bueno, un número largo de proyectos que involucra que involucra tanto esta imagen a la izquierda, que involucra tanto las vesículas extracelulares en relación al cáncer y otras enfermedades, pero también la relación entre las células inmunes, la respuesta inmune y cuál es el rol de estas vesículas en la respuesta inmune. Entonces, en este diagrama de la izquierda podemos ver un tumor creciendo arriba, la parte de arriba. Y este tumor va a tener infiltración de células inmunes, principalmente linfocitos T, linfocitos B, pero este tumor también está en contacto con la sangre. Entonces, tiene acceso a todas las vías de comunicación a través del sistema circulatorio. Y uno de los principales componentes que transportan señales celulares a través del cuerpo son las vesículas extracelulares que se muestran aquí. Entonces, estas vesículas extracelulares sirven como una vía de comunicación entre el tumor y diferentes órganos. Que podemos ver un linfonodo y otros componentes. Ahora, un fato curioso o algo curioso sobre mí. Perdón, voy a servir un poco de agua en un momento. Un acto curioso sobre mí es que yo soy mitad peruano, mitad ruso. Yo nací en la Unión Soviética y durante el colapso de la Unión Soviética, mi mamá es rusa y mi papá es peruano. Y durante el colapso fuimos a vivir a Perú. Entonces yo crecí ya en Perú, pero de nacimiento soy peruano nacido en el extranjero, según mi acta de nacimiento. Bueno, entonces regresando a la respuesta inmune, entre algunos de los estudios que ya están publicados, um, por ejemplo, investigamos la relación del asma y la dermatitis en relación al sistema inmune. Entonces publicamos ese estudio en la revista Alergias en el año 2023.
en el cual describimos una población de células B que expresa el marcador FCR2. Y esa población es bastante predominante en personas que sufren esta alergia, estos efectos alérgicos del asma y la dermatitis. Entonces, estas células son un blanco para terapias. También hicimos un estudio en cáncer de vejiga, en el cual encontramos varias proteínas presentes en la sangre, um, que están asociadas con una respuesta muy pobre a la terapia en pacientes con cáncer. Y estos son los principales marcadores que están asociados con esta respuesta pobre en cáncer. Y también hicimos un trabajo en cáncer de hígado, hepatocellular carcinoma, en el cual identificamos varios marcadores de RNA no codificador, que aquí se muestran como SMRC, y vimos que estos marcadores pueden ser usados para identificar pacientes con cáncer de hígado hasta 5 años antes de que la persona sufra los efectos del cáncer de hígado. Entonces son marcadores tempranos para la identificación de este tipo de cáncer. Y actualmente estos marcadores están viendo probados en un ensayo clínico que va a comenzar en el 2025. Ahora, como pueden ver, el tiempo desde la publicación 2021 hasta el ensayo clínico 2025 es un tiempo bastante considerable. Y ya, entonces aquí unas fotos la primera foto de arriba es en Ancón. Son los pajaritos, las palomas que se pueden ver en Ancón. Esa es una foto de Nueva York. Estas son las dos mascotas que tengo yo y mi mujer. Y este es mi hermano y esa es su esposa. Y ya, esa es la pequeña introducción sobre mí. Espero que no haya sido demasiado larga. Um, Gracias, Edgar, genial. Entonces, en tu camino, solo en Estados Unidos es donde te encuentras con el área de cáncer, comienzas con todo este proceso. Así es, solamente aquí. Genial. Bien, Alexis, te escuchamos. Buenos días, estimado. Hola, hola. Entonces, veamos Ah, tu trayectoria, estimado. sí, genial, muchas gracias. Bueno, en principio, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias César por moderar esta sesión y Edgar por contar con tu gran experiencia en vesículas. No he podido ver un poco del camino que has seguido y estoy bastante impresionado, aunque debo comenzar diciendo que ya habíamos seguido parte de tu trabajo. Recuerdo aquí justo lo decía César estos días, ¿no? Hace como un año más o menos creo que diste alguna charla sobre vesículas y aquí en el laboratorio nosotros implementamos una sala para en grupo poder escuchar la sesión, ¿no? Bastante interesante y eso es algo que al menos en este campo queremos diseminar, ¿no? Queremos que se extienda, que llegue a varios laboratorios y tal vez tengamos más chance de hablar sobre eso en los próximos minutos. Ok, preparé aquí un rápido slide de más o menos las cosas que podrían definir lo que he venido haciendo los últimos años. Voy a compartir y pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, solo hice un recorte aquí del perfil de Dina, ¿no? Para caracterizar un poco el camino, introducir la experiencia que tengo. Yo soy formado también de la Facultad de Biología de San Marcos, ¿no? En la Escuela de Genética y Biotecnología, ya hace algunos añitos también. Eh, Inicialmente trabajé en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, en el Centro de Genética y Biología Molecular. Y de ahí, gracias a las interacciones, a los proyectos que llevamos teniendo, fuimos desarrollando algunas experiencias internacionales, ¿no? Tuve la chance de viajar a laboratorios en Portugal, en Uruguay, para ir entrenándome en otras habilidades que he podido colectar aquí. Sí, entonces para comentar sobre eso, ¿no? Llegué a la San Martín con el objetivo de hacer mi tesis de pregrado, ¿no? Para conseguir el título de genetista. Entonces, en ese entonces, en ese tiempo,
se hablaba mucho de las tecnologías, ¿no? De implementación en PCR, en esa época el PCR digital tenía una progresión reciente, una inmersión aquí en América del Sur, por lo menos, y se compró el primer equipo, ¿no? Que era un equipo basado en chips, ¿no? Que era tenían más o menos esta estructura. Y la ventaja que se presentaba en ese entonces era que la PCR digital podía tener una mayor sensibilidad, ¿no? Al punto de poder segmentar una muestra, ¿no? Que sería un tubo convencional de PCR que normalmente se coloca en un termociclador o un termociclador en tiempo real, poder segmentarlo en nanopozos, ¿no? En micropozos, no sé, en pequeñas subdivisiones, de forma que podamos cuantificar una versión diferente, ¿no? Un solo pozo diferente de todo el resto. Entonces, con esas perspectivas, ¿no? Hicimos un trabajo ya comenzando en el análisis de ADN circulante en pacientes en este caso ya era cáncer de mama, tratando de comparar los niveles, ¿no? Si es que a lo largo de los estadios, por ejemplo, aumentaba, ¿no? Si a lo largo de los subtipos, ¿no? Inmunopatológicos también había alguna variación. En fin, entonces ese fue uno de los caminos que fuimos abordando, ¿no? De la misma forma, hicimos comparaciones con tecnologías que ya se utilizan, ¿no? Que se utilizaban en ese entonces y se siguen manteniendo para rutina de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la detección por mutaciones utilizando el secuenciamiento Sanger, ¿no? Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver cómo funciona, ¿no? La detección en algunos pacientes. Bueno, en este caso son pacientes con cáncer de mama también. Y lo que se buscaba era la presencia de mutaciones que puedan mostrar cierta resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una paciente que presenta una mutación de acuerdo al sangre. Aquí paciente negativa, negativa y negativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando corríamos las mismas muestras, ¿no? En la tecnología de la PCR digital, veíamos que obviamente para aquellas pacientes que el Sanger detecta, ¿sí? También se aprecia que hay un mayor número de copias mutadas, ¿no? Representadas por este grupo de puntos azules y estos puntos verdes. Entonces, veíamos que eso se podía confirmar. Sin embargo, en el grupo de pacientes caracterizadas como negativo, ¿no? por el Sanger, veíamos que también habían algunas pocas copias, ¿no? Si ustedes ven en proporción el número de puntos azules que pueden ver aquí en relación a los de las próximas muestras, hay una diferencia notable a nivel de proporción, ¿no? Y eso nos trajo nuevos mensajes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podríamos anticipar, ¿no? La presencia de clones tumorales, ¿no? Que eso ya, estos análisis fueron realizados más o menos en el 2019, 18, 19, por ahí. No, perdón, antes, fue en el 2017 a 18. Entonces, en ese entonces ya estábamos conversando un poco, ¿no? De que si podíamos anticipar o podíamos predecir la resistencia al tratamiento. Sin embargo, llegamos a una línea media donde veíamos que habían, incluso en este grupo de baja presencia, habían diferentes proporciones, ¿no? Habían pacientes que, como pueden ver aquí, tenían más puntitos y aquí aquellos que tenían menos, ¿no? Obviamente esto ya lo hemos pasado por análisis de control de calidad y sabíamos que realmente eran mutaciones, ¿no? Ya habíamos hecho el análisis de dilución. Pero el factor determinante tenía que salir un poco del área técnica, ¿no? Que era lo que habíamos hecho hasta ese entonces, e ir para un área más biológica, porque ahora sabemos que dentro de un mismo tumor hay una heterogeneidad, ¿no? Entonces, cada clon, ¿no? Cada grupo clonal o población clonal dentro de la célula, dentro del tumor, perdón, va a comenzar a competir. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, ¿qué tal si nosotros anticipamos, digamos, ¿no? A esta paciente para que se le induzca un cambio de tratamiento, pero al final estas clonas celulares decaen, ¿no? O son sobrepuestas por otras, porque al final eso es lo que eventualmente sucede dentro del tumor, ¿no? Y eso nos ha traído una serie de reflexiones que se vienen manejando hasta ahora, ¿no? Pero luego de esas experiencias puede venir aquí a Sao Paulo para comenzar el doctorado, ¿no? Y ya aquí voy a hablar un poco más del trabajo en vesículas que hemos venido realizando, porque cuando nosotros vimos, ¿no? El análisis en Perú en ADN circulante, en ARN circulante, en microRNA circulantes de forma libre en plasma, también nos enfrentamos a algunos desafíos. Nos enfrentamos a los desafíos de tener que correr con el procesamiento de las muestras, porque para el público que nos acompaña, pues, para que el público esté contextualizado, en este tema de biopsia líquida, de hacer análisis en plasma, hacer análisis en sangre, lo que se requiere cuando se llega a un nivel de ácidos nucleicos o un nivel un poco más molecular, estrictamente hablando,
es que sea un procesamiento relativamente rápido, hasta 2 horas después de la colecta, ¿no? Entonces, ya teníamos que contar los factores del tiempo desde la colecta hasta el procesamiento, ¿no? Hasta la primera parte, luego cuál era el impacto en los pacientes, y así fuimos viendo de que había un componente circulante que estaba protegido por membrana, ¿no? Que es lo que vendría a ser las vesículas extracelulares. Entonces, aquí a lo largo del proyecto de doctorado, eh, la idea era observar microRNAs, ¿no? De una manera bastante similar a como lo habíamos hecho en Perú, pero aquellas no colectando todo el material circulante, sino específicamente al ARN vesicular, ¿no? Al RNA, microRNA vesicular, que está dentro, protegido por estas vesículas extracelulares, ¿no? Y bueno, han pasado ya unos 6 años más o menos desde que comencé el doctorado, ya defendí el año pasado. Pero esa generación de resultados, ¿no? Que como pueden ver, hemos obtenido resultados high throughput, que ya están todos publicados a nivel de dataset y a nivel de la tesis, nos han sugerido tener una gran participación en comités de discusión, ¿no? Entonces, en 2022 voy a presentar una parte de los resultados en León, 2023 en el Consejo Nacional de Investigación en Italia. Ahora, de acá a unas 2 o 3 semanas, voy a presentar también un poco de estos resultados en el ALAG, que es un evento que va a suceder en México. Entonces, hemos venido discutiendo un poco sobre las oportunidades, sobre los desafíos, sobre la complejidad, ¿no? Y hablando de publicaciones, ¿no? Hemos visto a lo largo de este tiempo, no solo en el proyecto en cáncer de mama, sino también en otros tumores, incluyendo microRNAs, incluyendo evaluaciones circulantes, hemos visto de que hay una heterogeneidad, ¿no? De que estas ideas de heterogeneidades que teníamos en nuestro grupo de discusión en Perú hace 8 años más o menos, sí existen, sí se replican, ¿no? En el curso de la tesis elaboramos una revisión, ¿no? Colectamos una gran cantidad de papers de literatura, estamos hablando de 150 al menos, hablando de la parte de RNA, y vimos de que en pacientes con cáncer de mama de diferentes subtipos, ¿no? Por ejemplo, HER2, triple negativo, luminales, ¿no? Existe hay un diferente perfil de expresión de microRNAs en componentes vesiculares, en componentes circulantes, ¿no? Inclusive, si hacemos comparación entre muestras colectadas de plasma y de suero, también hay diferentes perfiles, ¿no? Entonces, lo que esto sugiere es que en el camino de implementar una prueba de diagnóstico, una prueba que aporte al diagnóstico en realidad, ¿no? O una prueba prognóstica, se haga de una manera muy meticulosa, ¿no? Para saber cuál es el material de input, ¿no? Si es plasma, si es suero, si es orina o si es leche, también en el caso del cáncer de mama, ¿no? Cuál es el microRNA que se va a analizar, y ahora estamos implementando análisis de normalizadores, porque eso también puede jugar un papel importante. Entonces, en paralelo a este tiempo de doctorado, además de la charla, de las partes que hemos podido discutir en vesículos extracelulares, hemos desarrollado un potencial en análisis de datos, ¿no? Yo no tiendo a decir que es bioinformática como tal, ¿no? Así pieza pesada de docking y todo, pero hemos hecho algunas cosas en análisis de datos, ¿no? Eh, Algunas como parte de la experiencia en el laboratorio aquí en el Instituto del Cáncer del Estado de Sao Paulo, pero también otra junto de la mano con IMUCA, ¿no? Que es un grupo que ha ido creciendo bastante. Entonces, a la fecha, tengo este paper publicado, que es un software, en realidad es una aplicación web que permite analizar datos de una manera muy, muy práctica, pero al mismo tiempo reproducible, ¿no? Y esto ha derivado a algunas otras herramientas que estamos sacando con IMUCA y que, por ejemplo, van a ser presentadas por Anthony Campos en Colombia, en un congreso de la Sociedad de Biología Computacional. Entonces, todo este conjunto de informaciones, ¿no? Nos ha servido para poder formar parte de este grupo, ¿no? Que ya es un consorcio estimulado por la Sociedad de Vesículas Extracelulares, que está constantemente revisando los guidelines, que está revisando las informaciones que deben ser consideradas cuando uno va a publicar. Si bien es cierto, es una guía un poco eh, abierta, ¿no? A los cambios, un poco abierta a las condiciones y a la heterogeneidad de las muestras, pero también de los laboratorios alrededor del mundo, ¿no? Es un punto de partida para que quienes sean revisores, para quienes quieran comenzar a trabajar en vesículas, para quienes estén interesados puedan informarse y puedan entender cómo funciona el estado actual, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos sobre las vesículas, cómo trabajar con ellas, cómo analizarlas y cómo revisar su material?
Y así, finalmente, dentro del contexto de los vesículos extracelulares, formo parte del SNIF, ¿no? SNIF es la red de estudiantes en vesículos extracelulares. Yo entré en la época que estaba en el doctorado, en el 2021. Luego, en el 2022, asumí cargo del comité ejecutivo, cumpliendo algunas funciones un poco más de divulgación, de propaganda. Ahora hemos renovado, ¿no? Tenemos un nuevo cargo 2024 hasta el 2026. Somos un grupo de chicos de diferentes países. En Latinoamérica está Cristóbal, que es chileno, que ahora está trabajando en Noruega o en Dinamarca, si no me equivoco, y yo, ¿no? Pero hay una buena representatividad, muchas regiones del mundo. Ustedes vieran las reuniones que tenemos son bastante interactivas. Y bueno, hasta el 2026 vamos a estar por ahí divulgando eventos, divulgando eh, charlas, cursos de mentoría que vamos a intentar articular con la sociedad de vesículas y varias algunas oportunidades, ¿no? Que puedan ser de interés para los chicos. Y ahora queremos traer un poco más esto para Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, creo que era eso lo que había compilado para la presentación y bueno, creo que es momento de conversar un poco más sobre vesículas. Gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Edgar. Bien, la idea ahora es un poco organizar la información, irla discutiendo poco a poco, para poder entender las personas que no nos dedicamos a la parte de vesículos extracelulares. Entiendo que es un mundo bastante interesante y con bastantes matices. Entonces, lo que voy a pedirles como primer punto es hablar sobre lo que son vesículos extracelulares. Para eso voy a compartir una pantalla. Déjenme un momentito. Ok. Me avisa si están viendo mi pantalla. Sí se ve, César. Perfecto. Entonces, ahí la primera parte va a ser definición de lo que son vesículos extracelulares y luego vamos a pasar a conversar respecto a vesículos extracelulares en cáncer. La primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cómo definen vesículos extracelulares? ¿Qué tipos hay? ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos? Pueden comenzar quien ustedes deseen. Edgar Alexis. Edgar, dale. Ok, a ver. Yo elegí una imagen bastante simple. No sé si sea la mejor, pero ustedes nos dirán. Sí, o sea, está bien. Para comenzar está bueno para tener una base. No, ¿dónde está anotar? ¿Se puede anotar? ¿Se puede que disculpa? Quiero anotar en el Ah, Zoom, pero no veo la opción. De repente tienes que darme algún permiso o algo. no sé, Alex, ¿sí sabes de eso? Que generalmente hay la Ah, opción tú, de anotar. sí, pero creo que aquí ya está todo habilitado. Si no aparece. ah, Bueno, no importa, lo puedo escribir, no tiene que ser anotado. Voy a intentar irlo señalando en cuanto... Uno, lo cambiaste, ahora veo otra cosa. sí, sí, no. Intenté abrir aquí una pizarra, pero creo que es mejor mm, volver a la Ajá, presentación. regresamos. sí. Ajá, ok, bueno, entonces, la definición aquí es simple, pero está más o menos correcta. Dependiendo la forma de cómo las vesículas son producidas por las células, se llama biogénesis de las vesículas y va a variar dependiendo del tipo de célula, pero en general son bien aceptados estos tres mecanismos que César está proyectando. A la izquierda es cuando la membrana celular forma una burbuja en la superficie y esa burbuja se desprende de la membrana, en un proceso que se llama shedding, que está escrito ahí.
Entonces esas vesículas se conocen como microvesículas. Ahora, los antiguamente conocidos como exosomas, estos se generan en el citoplasma de las células y hay un mecanismo de transporte activo hacia la superficie a través de exocitosis, como se muestra aquí. Ahora, el camino de cómo el exosoma sale está bastante asociado a los caminos endosomales que están señalados ahí abajo a la izquierda. Cuando uno piensa en una célula no es una membrana y una sopa de cosas adentro. Es un organismo bastante estructurado. Hay un citoesqueleto, hay muchos filamentos de actina y creatina, manteniendo todas las estructuras dentro de la célula en un cierto orden. Entonces, la regulación de los endosomas y el transporte dentro de la célula, entre las diferentes organelas, es un proceso bastante activo. Y una parte de ese proceso es la formación de los cuerpos multivesiculares. Y de esos cuerpos multivesiculares, una subpopulación un conjunto, subconjunto de esas vesículas son exocitadas como exosomas, que son mucho más pequeños que las microvesículas. Y al final, al lado derecho, los cuerpos apoptóticos, cuando las células terminan su ciclo de vida y van a morir, también si es que la célula no simplemente explota, porque eso causaría la liberación de muchas moléculas diferentes y atraería macrófagos, activaría el sistema inmune, sería un estado de alerta. Um, Sería como una necrosis de las células. Entonces, para que eso no ocurra cuando las células están a punto de morir, ellas sufren todo un proceso biológico llamado apoptosis. Y en ese proceso, dentro de la célula, todas las organelas se rearreglan y forman cuerpos apoptóticos, que van a ser restos de células que ya fue procesado por este proceso apoptótico. Y estos cuerpos apoptóticos son asimilados por células del sistema inmune principalmente, y esos componentes internos son reciclados por otras células. Entonces es un proceso de muerte programada bastante ordenado que da lugar a los cuerpos apoptóticos. Ahora, eso no es único de la muerte celular. Cuando las células se dañan, también pueden entrar en apoptosis y producir cuerpos apoptóticos. Ahora, en, lo- en cáncer, las células cancerígenas producen una cantidad mucho mayor de tanto microvesículas como exosomas, porque sufren una desregulación de su metabolismo, y una de las consecuencias de ese metabolismo cancerígena es que produzcan más de esas vesículas. Por ese motivo también es relativamente fácil o más simple o más preciso detectar estas vesículas a través del cáncer, um, uh, que otro tipo de moléculas. Pero dependiendo de la sensibilidad de la técnica, a veces detectar DNA tumoral es más fácil, o a veces simplemente detectar células tumorales circulantes también puede ser más fácil. Depende mucho de la etapa del cáncer y de la técnica que uno tiene disponible. Aquí veo una pregunta en el chat que dice, ¿qué es apoptosis? Apoptosis es el proceso de muerte programada. O sea, las células cuando mueren, ellas sufren todo un proceso para no, dis- para no, para no causar problemas en el organismo. Entonces tienen que morir de una forma ordenada. Y ese proceso se conoce como apoptosis. Edgar, Ahora, comentaste, disculpa que te corte, comentaste antiguamente llamado exosomas. sí, está en discusión. Aún se usa bastante el término exosomas, pero está en discusión. Déjame proyectar de nuevo mi pantalla. Ok. Ah, ¿qué es esto? Sí, más tarde le tengo que pedir a Alexis su contacto, pero aquí, ups, espérate, aquí. Entonces, este estudio que se hizo en el 2016 al lado izquierdo,
muestra el universo de vesículas que se encuentran en circulación. Ahora, en el eje Y está la densidad de las vesículas y en el eje X está el tamaño de las vesículas. Ahora, uno encuentra todo este universo de partículas y vesículas en el organismo. Entonces, aún está correcto llamar exosomas, pero exosomas son realmente un conjunto de vesículas entre 30 a 150 nanómetros de tamaño. Y, y como pueden ver, si solo nos basamos en tamaño, el tamaño va a ser similar a microvesículas pequeñas, porque las microvesículas van entre 60 a 500 nanómetros de tamaño. Y eso también va a ser el mismo rango de tamaño que los LDL y los VLDL. Todas las lipoproteínas también forman en cierta forma unas partículas que se encuentran en circulación. La diferencia entre lipoproteínas y vesículas es que las lipoproteínas son principalmente lipoproteínas y son mucho más ligeras que las vesículas. Entonces la densidad es mucho, mucho menor. Oh, y aquí podemos ver los kilomicrones y otros componentes de la regulación de grasas en el organismo. Entonces, lo que me refería que es un término antiguo es que actualmente, gracias a las guías que proyectó Alexis, las guías de la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares, está en discusión, siempre en discusión, pero también las vesículas pequeñas se pueden llamar exómeros. Pero en general, actualmente estamos intentando evitar entrar en nombres nuevos y llamar todo esto un conjunto de vesículas extracelulares. Vesículas extracelulares pequeñas, medianas y grandes. O sea, aún está en discusión. No es una regla así que tiene que ser así. Pero yo creo que estos términos probablemente van a cambiar porque, como puedes ver, si tú aíslas vesículas en el tamaño de 50 a 100, vas a tener no solamente exosomas, pero también microvesículas. Um, como las diferencias, es los marcadores de membrana que tienen ellos. Como ahora si volvemos a tu presentación, ah, ah, como las vesículas, como los exosomas vienen de la parte del citosol, las superficies las células, las proteínas de membrana van a ser muy diferentes a las proteínas de membrana de las microvesículas que están en la superficie. Y veo que Alexis tiene una pregunta o un comentario. Alexis, Sí, sí. Sí, justo iba a comentar un poco sobre esa organización que la Sociedad de Vesículas quiere hacer, ¿no? Eh, en realidad, claro, lo que pasa es que tiene que ver un poco con la velocidad con que este conocimiento está siendo construido, ¿no? Realmente, a nivel histórico, vamos a decir, los cuerpos apoptóticos y los exosomas fueron grupos que ya se estaban estudiando, si bien no con la velocidad que se están produciendo ahora, pero sí ya se percibía un poco ese conocimiento, no se hablaba de que existía. Entonces, no sé si puedo compartir aquí, voy a intentar proyectar, por favor. Entonces, voy a comenzar inclusive con un slide bastante parecido al que tiene César, porque es realmente esto, por ejemplo, ya era algo que se publicaba en 2017, ¿no? Entonces, aquí se hablaba de los exosomas como tal, de las microvesículas, de los cuerpos apoptóticos, en 2017, o sea, estamos hablando que no son más de 7, 8 años, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención a nivel de la sociedad, de las discusiones que se han estado llevando sobre estandarizar esto, sobre acordar términos para que todas las personas puedan hablar el mismo idioma, ¿no? Eh, es que estos exosomas tienen una biogénesis, como mencionó Edgar, bastante conservada. Eso es verdad. O sea, eso no desmerece, no le quita mérito a nada, ¿no? Tienen una biogénesis que hace que en muchos casos el cargo, que es una de las cosas que nosotros estudiamos, ¿no? El contenido, la conformación de proteínas, de microRNAs que puedan estar dentro, es más similar, es más parecido. Ahora,
las microvesículas, como estaba en el slide de César y que Edgar comentó, son producidas a partir de yemas, ¿no? Como yemaciones de la célula, y que a raíz de eso, el tamaño, si se dan cuenta, el tamaño no va a ser tan homogéneo y, en consiguiente, también el cargo no va a ser tan homogéneo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí el debate viene a que, si ustedes se dan cuenta, inclusive ya en el 2017, ¿no? Los exosomas tienen un rango entre 30 y 150 y las microvesículas entre 100 y 1000, ¿no? Hay un grupo que se sobrepone, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre 100 y 150. Entonces, eso depende un poco cuando uno habla actualmente, ¿no? En el 2023, sobre la real diversidad de las cosas que sabemos y las cosas que aún no sabemos, ¿no? Entonces, como Edgar mostró, hay dependiendo del tipo de muestra, vamos a encontrar diferentes proporciones de estas poblaciones, ¿no? Si hablamos de plasma, de suero, vamos a encontrar un montón de HDL, LDL, que son principales contaminantes, para este grupo de análisis, ¿no? Enfocado a vesículas extracelulares. Entonces, en términos de la sociedad, ¿no? De la sociedad de vesículas, los exosomas son aceptados todavía, pero siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando se pruebe que la muestra que estamos trabajando, que nosotros estamos diciendo que son exosomas, realmente vengan de la biogénesis de los exosomas, ¿no? ¿Cómo se puede probar esto? A través de los marcadores de membrana, ¿no? Como decía Edgar. Entonces, la sociedad ha catalogado algunos marcadores que obviamente es un material que está en discusión, ¿no? Pero como para que ustedes se hagan la idea más o menos del volumen de datos que estamos hablando, la sociedad aprox tiene unos 10 a 13 años, 10 a 14 años, funcionando más activamente. En esos 10 a 14 años se han generado tres guías de publicación. Aquí creo que tengo algunos slides aquí, sí. Entonces, la primera fue en 2014, luego en 2018 y ahora en esta en 2023, ¿no? En esta del 2023, que fue publicada en realidad, que salió publicada a principios de este año, en febrero más o menos. Estamos hablando que desde febrero hasta ahora, octubre, este paper tiene más de 600 citaciones, o sea, son más de 600 papers hablando de alguna forma de vesículas extracelulares que citan a esta guía de referencia, ¿no? Y sin contar los otros papers que no la citan, ¿no? Entonces, hay un gran volumen de información. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que, como decía Edgar, ¿no? Hoy en día hay muchas formas de extraer vesículas extracelulares, ¿no? Entre ellas, filtración, precipitación, ultracentrifugación, que tiene que ver con la densidad, ¿no? Tamaño, pero en todas ellas, o en la gran mayoría, por ejemplo, si filtramos por tamaño, como en este caso utilizando columnas de cromatografía, vamos eventualmente junto con las vesículas, perdón, junto con los exosomas, entre comillas, por tamaño, estaríamos bajando algunas otras vesículas, ¿no? Que no necesariamente sabemos, confirmado, ¿no? Que son perdón, que son exosomas. Ahora, si lo hacemos por densidad, podemos estar bajando junto lipoproteínas, ¿no? Entonces, al final, en vista de este contexto, la sociedad tiene una posición de, ciertamente, mantener el término de vesículas extracelulares, ¿no? Pequeñas, medianas o grandes, pero que esto se puede ir haciendo más sofisticado dependiendo de la caracterización que tengamos, ¿no? Entonces ahí ya viene un tema que nos gusta comentar un poco más, a nivel de laboratorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo traemos aquí a América Latina, ¿no? Ya vamos a encontrar más laboratorios que no tienen ultracentrifugación, que eventualmente no tienen acceso a microscopía electrónica, ¿no? Y eso fue uno de los puntos que colocamos en la discusión del cómo se estaba montando la guía, ¿no? Decíamos, no puedes imponer esto, porque, o sea, ahí vas a bloquear varios laboratorios que no tienen la chance, ¿no? Entonces, la decisión fue, ok, ¿no? MICEF, o la guía, al menos en MICEF 2023, no debe ser impositivo, no debe ser algo que toda la gente tenga que seguir así, si no, el trabajo no sirve. No, no se trata de eso, ¿no? Entonces vamos a intentar estandarizar, determinar diferentes nombres, como pueden ver aquí, ¿no? En esta hoja de ruta, para que la gente se guíe, ¿no? Y que de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo, a la caracterización biológica del material que se está trabajando, puedan decir, ok, lo mío es partícula extracelular, así ahí no hay pierde, cualquier cosa que se obtenga y se muestre, ¿no? Que tiene forma circular y carga algo de partícula extracelular.
o ya se vaya categorizando entre vesicular, no vesicular, eventualmente exosoma, si es que tiene la prueba de la biogénesis y así, ¿no? Entonces, hay esos detalles, ¿no? Sí. Entonces, eso, bueno, eso era lo que quería comentar sobre esto. Ah, perfecto. Es bastante, es como que toda una línea de laboratorio que hay que tener, ¿no?, para poder trabajar con esto. Tiene que ser bien especializado, aparentemente. Varios de los puntos que se han tocado que respecto a las técnicas y respecto a los posibles contaminantes y con eso el problema de definición, lo había pasado para más adelante, pero es bueno que ya lo comente para ir entrando en contexto. Antes de responder la pregunta, que hay algunas preguntas, justamente voy a leer la pregunta para mandarlo para después. Dicen, buenos días, ¿cómo pueden las vesículas extracelulares ser utilizadas como biomarcadores para diagnosticar enfermedades? Justamente es un punto que queremos llegar el día de hoy. Para poder llegar ahí, ya hablamos de vesículas extracelulares, ya las definimos, y ahora pasemos a hablar sobre vesículas y cáncer, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos puntos importantes de cómo relacionar vesículas y cáncer. La primera, biológicamente, es decir, cómo aprovecha la célula tumoral estas vesículas para poder progresar, para poder evadir o resistir terapias. Y por otro lado, cómo en la clínica se aprovecha para poder obtener marcadores que nos ayuden a ver pronóstico, progresión, diagnóstico, en fin, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes tienen bastante experiencia al respecto. Entonces, mi primera pregunta sería la parte biológica. ¿Cómo las células tumorales usan las vesículas extracelulares a su favor? ¿Quién quiere responder primero? Alexis, Alexis, dale. Ok, voy a volver aquí brevemente. Em, sí, o sea, de hecho, déjame, aquí. Eh, entonces, como hablábamos, ¿no? Cuando nosotros vemos un tumor, ¿no? Antes decíamos, hace mucho tiempo atrás, decíamos, por ejemplo, en cáncer de mama hay pacientes, ¿no? Con diferentes tipos, con diferentes niveles de pronóstico. ¿Por qué? Porque algunas de ellas pueden ser triple negativo. ¿Por qué? Porque otras encontraron el tumor en un estadio muy avanzado, lamentablemente. Entonces, todo eso compromete, ¿no? Ahora, eso es lo que hoy llamamos una heterogeneidad interpaciente, ¿no? Entre el grupo de los pacientes hay diferencias, ¿no? Que hacen con que los tratamientos se puedan ir ofreciendo por grupos pequeños de pacientes o por subgrupos, ¿no? No es un solo tratamiento para todos los pacientes con cáncer de mama, ¿no? De acuerdo a los diferentes grupos pequeños, se les va dando un esquema levemente diferente. Entonces, pero además de eso, ahora hablamos de diferencias intrapaciente, ¿no? Intratumorales. Dentro de una sola masa tumoral de una paciente, vemos que hay diferentes grupos celulares, ¿no? Y eso nos ha llevado también a evaluar a nivel de vesículas extracelulares cómo es que esta comunicación puede suceder, ¿no? Nosotros hicimos, como le decía, una revisión a lo largo del tiempo del doctorado donde encontramos esta diversidad, ¿no? Dentro del mismo tumor y pudimos asociar algunos fissures, digamos, algunas funciones asociadas al cáncer con perfiles de vesículas extracelulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células se comunican, entre comillas, ¿no? Se mandan mensajes, ¿no? Yo eventualmente me gusta decir que nuestra misión ahora es entender qué tan sofisticados son estos mensajes, ¿no? Si son simplemente palomas mensajeras, si es un entregador de correo que se perdió a mitad de camino, si es un email, ¿no? O si es un telegrama, en fin. Entonces, vemos, como se muestra aquí, ¿no? Que hay diferentes grupos que se pueden asociar con un aumento de la agresividad, con un aumento del nicho premetastático, que en términos simples quiere decir con un momento previo a la metástasis, ¿no? Cuando las células comienzan a migrar, ¿no? Y comienzan a encontrar nuevos lugares para seguir creciendo con la transición del epitelio mesénquima, que también es un proceso que acompaña o que prevé la metástasis, y la resistencia a drogas, ¿no? Que justamente eso tiene que ver un poco con la pregunta que vimos ahora en el chat, ¿no? Entonces Juana nos dice, ¿cómo pueden las vesículas extracelulares ser utilizadas como biomarcadores, ¿no? Hay diferentes formas en las que eso puede funcionar, ¿no? Como le decía, al menos en mi experiencia,
cuando nosotros hablamos de DNA total, DNA, RNA circulante, todo este grupo, había un cierto sentido de volatilidad, ¿no? De que, tenemos que correr y todo. Si bien es cierto, cuando uno trabaja con vesículas extracelulares también hay que manejar los filtros y tratar de hacer en un tiempo corto entre la colecta y seguir algún número de parámetros. El punto de partida es que la composición va a ser un poco más preservada, ¿no? Porque está protegido, entonces uno parte del preconcepto que este material interno es un poco homogéneo en relación al circulante total, ¿no? Pero eso cómo se traduce en un posible beneficio a los pacientes, ¿no? Por un lado, uno habla de que los pacientes, cuando ya tienen una sospecha de cáncer, tienen que hacerse una biopsia, ¿no es cierto? ¿No? Pero, por ejemplo, si hablamos de cáncer de próstata, el PSA, ¿no? Es una prueba que se hace en sangre o en orina, ¿no? Que se obtiene relativamente rápido y funciona. Pero el PSA puede ser indicador de un tumor en la próstata, pero no necesariamente maligno. Puede ser una hiperplasia, puede ser un tumor benigno, hay algunos factores que todavía se están discutiendo sobre eso, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un cuadro que lo indica como portador de un tumor o potencialmente portador de un tumor, el médico lo manda a hacerse una biopsia sólida, que es una colecta, ¿no? Un pedacito del tejido que es analizado y se dice si el paciente tiene o no tiene cáncer. Sin embargo, este procedimiento, ¿no? Es muy invasivo porque hay que sacarle literalmente un pedazo de la persona, ¿no? De tejido, un pedazo del órgano. Entonces, eso no es algo que uno pueda ir a hacerse mensualmente, semestralmente, ¿no? Es un procedimiento bastante complejo. Sin contar lo pesado que puede ser para un sistema público, ¿no? Particularmente en Perú. Justo ahora estamos haciendo algunas evaluaciones que pretenden cuantificar el tiempo que un paciente demora desde la consulta hasta el diagnóstico, ¿no? Y vemos que hay un perfil grande. Entonces, ¿qué es lo que se propone como biomarcador para estos pacientes, ¿no? Es que en algún momento, así como se hace la evaluación del PSA en sangre, ¿no? Que es una colecta de sangre que, si bien es cierto, es invasiva, es menos invasiva, ¿no? Es mínimamente invasiva. Pues una colecta como tal ya se puede hacer con mayor frecuencia, ¿no? Digamos cada 6 meses o algo por ahí, o anualmente, como se hace el chequeo, ¿no? Anual. eh, pero que a partir de esta misma muestra se puedan evaluar estos perfiles, ¿no? de vesículas a partir de informaciones adecuadas, que son las que normalmente nosotros rastreamos, y que le dé un plus, ¿no? Que ya, o sea, permita decir si, por ejemplo, ahora con el PSA, con otras informaciones que tenemos para próstata, podamos decir, ok, este paciente tiene un 70% de chance de ser un tumor y que vaya y que se haga la biopsia. Entonces, con estas informaciones aumentar ese porcentaje, ¿no? Y decir, ok, ahora estamos más seguros de que realmente el paciente puede tener un tumor, pero sí o sí igual va a tener que hacerse la biopsia, solo que de una manera más certera, ¿no? Y eso anticipando, ¿no? el estadio tumoral. Entonces, queremos que de forma amplia los pacientes, si por ahí tienen un tumor, sea diagnosticado en estadios iniciales, que es lo que ya se ha probado que es una de las mejores estrategias de mejorar el pronóstico, ¿no? Entre otras funciones, solo algo breve, entre otras funciones que tenemos para estas vesículas es la posibilidad de tratamiento, ¿no? Tal vez voy a dar la introducción de este tema y más adelante podamos retomarlo, pero la idea es que así como existen las células CAR-T, que son células que se derivan del propio paciente y se modifican y se regresan, en este caso, estas vesículas ya son reconocidas como propias por el cuerpo, ¿no? Y ya tienen un sistema de comunicación funcional. Entonces, una de las vertientes que se propone es colectarlas, editarlas, incluirles algún material que permita detonar células tumorales, ¿no? Combatirlas y luego devolverlas al paciente para alterar los perfiles, ¿no? Eh, pero bueno, podemos conversar un poco más sobre eso más adelante. Yo tenía una pregunta, ya que estamos hablando respecto a cómo las vesículas cargan información. ¿Ok? Ya mostraste que claramente puede una célula tumoral mandar mediante microvesículas mensaje a otra célula para que tome un fenotipo específico y con eso pueda progresar y resistir. Mi pregunta ahora es ya yendo a la parte de biomarcadores, que era la pregunta el nombre de Juana. Es respecto a la representatividad de lo que hay dentro de una microvesícula respecto a lo que uno puede encontrar en plasma, por ejemplo, si solamente si viéramos plasma, o de lo que uno puede encontrar en la célula.
cuán representativo o qué es lo que nosotros esperamos o deberíamos pensar en estudiar en microvesículas que lo podría diferenciar de un plasma de una célula. ¿En qué momento, por ejemplo, microvesículas no sería tan buena idea, deberíamos ir directamente al plasma o a la célula? ¿Existe esa diferencia? Pregunta abierta para los dos. Edgar, no sé si podrías comentar algo al respecto. A ver, como dijo Alexis, depende bastante de la enfermedad y um, me he trabado un poquito, pero déjame responder. Entonces, las vesículas van a contener varios tipos de información. Aún es una pregunta bastante complicada también. Bueno, la pregunta es simple, pero la respuesta puede ser muy complicada. A ver, me explico. Actualmente no sabemos exactamente si las vesículas extracelulares son todas iguales o si contienen información de las células que las producen. Hemos publicado hace poco que parece que el contenido molecular de las vesículas es completamente diferente a las células que lo producen. Y eso es porque si tú agarras una célula y tú cuantificas las moléculas que tiene, las moléculas más abundantes que hay en la célula no necesariamente son las moléculas más abundantes que hay en vesículas. Como las vesículas vienen del citoplasma, estas van a estar enriquecidas en componentes del citoplasma o de las organelas que las están produciendo o, o otro tipo de moléculas. El ejemplo creo que más fácil que te puedo dar es si yo te pregunto en el planeta Tierra cuál es la molécula más abundante, uno va a decir agua, pero agua no tiene una importancia así, digamos, es importante para la vida, pero si uno quiere, por ejemplo, cuantificar mamíferos, no va a servir de nada cuantificar las moléculas más abundantes en la Tierra porque no van a representar mamíferos. Entonces, creo que no fue el mejor ejemplo, pero es solamente para hacer el contraste de que como los contenidos moleculares son diferentes entre células y vesículas, ahora no sabemos, o al menos hasta donde yo sé, no sabemos si existe un marcador específico de cierto tipo celular en vesículas. Lo que sí sabemos es que células cancerígenas, como Alexis mostró una diapositiva con una lista de marcadores, sí sabemos que algunos de esos marcadores sí están asociados con cáncer. No sabemos si es porque células cancerígenas van a producir más de estos marcadores o si es que estos marcadores son únicos a vesículas extracelulares. Entonces, la respuesta simple a la pregunta, se acabó de dar la respuesta complicada, pero la respuesta simple a la pregunta cómo pueden ser utilizadas como biomarcadores es, uno tiene que encontrar qué molécula va a representar el cáncer que uno está interesado en detectar o la enfermedad que uno está interesado en detectar. Ahora, para biomarcadores, la biología es secundaria. Uno no necesita saber la biología para identificar un biomarcador, pero para identificar un mejor biomarcador o una forma mejor de cuantificar la enfermedad, sí es importante entender el mecanismo biológico que está sucediendo por detrás de estos biomarcadores. Um, Eh, Antes de ir para las preguntas, solamente para cerrar el tema del contenido, una publicación que tú hiciste recientemente en la revista Cell mostraba justamente eso, ¿no? Las diferencias que tú acabas de comentar respecto al contenido en vesículas y la célula de origen. Eh, esta diferencia se debe netamente a un tema de tamaño, de complejidad de las moléculas, o puede haber un mecanismo de selección, de inclusión en estas microvesículas antes de ser exportadas. de nuevo, excelente pregunta. La respuesta es todavía no sabemos. La hipótesis que tenemos es que los contenidos de las vesículas son cargados selectivamente. Entonces, existe un cierto número de proteínas encargadas de colocar
otras moléculas en vesículas. Y una de las proteínas que sí se conoce que hace esta función, que fue descubierta por el grupo de Leiden, que fue uno de los ganadores del premio Nobel hace unos años. No recuerdo exactamente el año en el que ganó el premio Nobel, pero él mostró que hay un grupo de proteínas llamadas IBX, y este grupo de proteínas, él muestra que es uno de los que va a colocar ciertos RNAs dentro de vesículas extracelulares. Entonces es un ejemplo de que el contenido es colocado selectivamente. Ahora es uno de muchos, no sabemos, todavía está en investigación exactamente, ¿no? Perfecto. Para poder responder la pregunta de Jorge Armando pregunta, ¿de qué manera las vesículas extracelulares pueden indicar la presencia de tumores malignos? ¿Qué información buscamos en los marcadores tumorales de las vesículas? Un poco ya hemos conversado al respecto, pero para poder profundizar un poco más en una respuesta, estoy mostrando esta imagen, que en realidad es una imagen de una publicación de Edgar. Entonces, Edgar, si podrías ayudarnos respondiendo esa pregunta. Sí, como esto muestra, pueden ser marcadores proteicos. Esto es en cáncer de próstata y puedes ver que un marcador común entre células cancerígenas y vesículas extracelulares es el PCA3 y el NKX31. Bueno, las calecreínas siempre están aumentadas en problemas con la próstata. Son asociadas al cáncer de próstata, pero también a otras enfermedades de la próstata. Entonces son específicas al órgano, no tanto a la enfermedad. Y como aquí esta imagen muestra, del núcleo, del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi van a los cuerpos multicelulares, las vesículas, y a través de varios mecanismos de sorting usando proteínas de transporte endosomal. Los endosomas maduros se conocen como también endosomas tardíos, ah, pasan al cuerpo multivesicular y luego son secretados a través de como exosomas. Ahora, una parte de estas vesículas sigue otro ciclo diferente que es transformarse en lisosomas. Los lisosomas van a degradar todos los contenidos de esto y eso va a regresar al retículo endoplasmático. Ahora, dentro de los exosomas secretados, uno encuentra marcadores exosomales como el CD63, que también lo mostró Alexis. Y esos son marcadores de membrana de estos exosomas, pero los contenidos van a ser marcadores de RNA y marcadores de proteínas. Entonces, las moléculas que detectamos y que son fáciles de detectar son proteínas y RNAs. Eso no excluye que haya DNAs y lípidos que no hemos investigado todavía, que pueden estar también dentro de estas vesículas. Entonces, esa es la descripción de esta imagen. Muestra un poco el mecanismo de cómo se producen los exosomas y algunos marcadores internos que son de RNA y de proteínas también. Y no sé si Alexis quiere comentar aquí. Ujú. Sí, sí, gracias. Eh, bueno, en principio yo estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha ido comentando. En relación a la pregunta de qué información buscamos, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos conceptos cambiantes, ¿no? En los últimos años, ¿no? Hace algún tiempo atrás se hablaba de medicina personalizada, ¿no? Hoy se habla de medicina de precisión, justamente en el sentido de que queremos orientar tratamientos con leves modificaciones específicas para grupos, pero no para personas individuales, ¿no? Entonces, junto con eso, cuando hablan de biopsia líquida, si bien es cierto, siempre se habla de que la biopsia líquida, el único propósito que tiene es ser una muestra de sangre, de orina, de algún fluido, ¿no? Muestra humana líquida como tal, que dé información. Sin embargo, unas tendencias recientes están incluyendo en este contexto de que el marcador de biopsia líquida como tal, ¿no? Sea estrictamente pegado a la biopsia sólida. ¿Qué quiere decir?
que como lo estaba comentando Edgar, como en respuesta a alguna de las preguntas, ¿no? Con César, eh, ¿qué es lo que pasa? Lo ideal sería que un tumor comience a acumular un marcador en particular, que eso ya lo sabemos, ¿no? Existen diferentes marcadores para diferentes tumores, como se puede ver aquí, ¿no? En la figura, y que eso pueda ser exportado, ¿no? Al punto que la célula comience a estar tan llena que quiere depurar un poco ese material y lo comienza a expulsar, lo comienza a eliminar a través de estas vesículas extracelulares, ¿no? En sus diferentes formas. Entonces, eso hace que un marcador que está muy presente en el tumor comience a estar muy presente en el plasma o en la orina o ¿no? en los otros fluidos, dependiendo del tumor. Pero, o sea, ahí no acaba. O sea, ¿qué es lo que dice esta nueva tendencia, ¿no? Que, por ejemplo, si el paciente tiene el tumor y se opera, al momento que se opera, un gran porcentaje del tumor va a ser retirado del cuerpo, ¿no? Si bien van a quedar algunas células que luego son tratadas con quimioterapia o con ¿no? alguna terapia complementaria, eh, gran parte del tumor ya se fue. Entonces, eso presupone que ¿no? La fuente, como decía Edgar, ¿no? Estas células tumorales tienden a alimentar el plasma y otros fluidos. Al ya no estar, ¿no? Al ya no contar con esta fuente, los niveles también disminuyen. Entonces, esta tendencia quiere evaluar pacientes en diferentes momentos para determinar si el marcador que se está evaluando, ¿no? O las vesículas, o un microRNA dentro de las vesículas, o algún otro componente, es realmente un marcador de biopsia líquida. Entonces, hay todo un sistema que tiene que ver con eso, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría compartir un poco un ejercicio con ustedes, ¿no? Porque nosotros partimos de que las células son tumores, perdón, que los tumores son células aberrantes, ¿no? Son células que no siguen un padrón normal o que lo que sería esperado, ¿no? Entonces, haciendo una analogía, ¿no? Vamos a poner un poco esto en contexto, en un término un poco más práctico. Vamos a decir que tenemos un restaurante, ¿no? Un restaurante como si fuera una célula, ¿ok? El restaurante, su función es alimentar personas, ¿no? Alimentar, no sé, tiendas, personas en general, ¿no? La comunidad. Entonces va a generar alimentos. Estos alimentos se entregan vía delivery, ¿no? Satisfacen necesidades y en cambio las personas le dan dinero. Entonces, nosotros vamos a tener el restaurante. Si el restaurante comienza a dar muchos paquetes de comida, es natural que dentro del restaurante no haya tanta comida, ¿no? Porque ya lo está diseminando. Ahora, si el restaurante comienza a dar comida, pero comienza a recibir dinero y nosotros encontramos más dinero en el restaurante y más comida siendo entregada, siendo despachada, distribuida. Entendemos que es el funcionamiento normal del restaurante. Pero ¿qué pasa? Si el restaurante de pronto ya deja de parar, deja de mandar comida, comienza a mandar dinero y comienza a tener más dinero dentro. Es un cambio de giro que ya no estamos percibiendo, ¿no? Es un cambio, es un acto aberrante, podemos decir, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, no sabemos si las proteínas que eventualmente son acumuladas en la célula, ¿no? Que podrían ser como esto, las proteínas, ¿no? Que podrían ser como los alimentos del restaurante y llegan a ser distribuidos, siguen un perfil normal o un perfil aberrante para el sentido de la célula, ¿no? Para la función de la célula o de la célula tumoral. Entonces, todo eso lleva a que cuando encontramos un marcador, ¿no? Como les decía, marcadores superexpresos, hay varios, ¿no? Con algunas personas aquí en la platea hemos podido discutir algunas cosas, ¿no? Algunas ideas de proyectos sobre eso. Pero lo que tal vez nos falta alcanzar para poder mejorar la performance de estos marcadores es entender las funciones, ¿no? Que se pueden hacer con ensayos funcionales aparte. Y también determinar, ¿no? ¿Cuál es el sentido para la célula? ¿Por qué la célula quiere mandar esta herramienta, este analito en particular para afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere alcanzar otra célula y convertirla y adaptarla, ¿no? O simplemente porque es desecho, ¿no? Como antes, hace mucho más tiempo atrás, se generalizaba, ¿no? Decía, todo lo que la célula bota es desecho, desecho, ¿no? Ahora sabemos que buena parte de eso no, pero desconocemos si todo lo que la célula bota es desecho o no, ¿no? Entonces hay esos detalles, ¿no? que quería complementar en el sentido de las biopsias líquidas, de cómo nosotros entendemos, ¿no? Cómo manejamos esa percepción. Aprovechando esa discusión, voy a pasar a dar la pregunta de Carla Álvarez. ¿Las vesículas extracelulares podrían favorecer la creación de nichos premetastáticos? Creo que lo mostraste en tu
¿Mm? En la figura la respuesta sería sí. Y ya que hemos entendido qué son las vesículas, cuál es la relación con cáncer y cómo pueden ser aprovechadas en la clínica, para poder acabar esa parte, ¿existe ya algún test validado, por ejemplo, para poder que se use ya en diagnóstico, pronóstico con uso de microvesículas? ¿O todavía esto está en estudio? Abierto los dos. Yo lo puedo responder. Hay una compañía que ya está usando vesículas para diagnóstico. O sea, ya se está usando, es una compañía privada que hace diagnóstico de cáncer, creo. En la experiencia de ustedes, ¿cuán cerca estamos de esto o todavía hay bastante por caminar? Bueno, en biología siempre hay bastante por caminar, pero estamos cerca. Yo diría que que sea más común entre unos 20 y 50 años. Porque Y, demora, lamentablemente demora. Como te digo, como te doy el ejemplo de cáncer de hígado, ah, terminamos el estudio en 2021 y va a entrar en ensayos clínicos en 2025. Los ensayos clínicos demoran para seguridad de las personas 5 años y después pasan a ensayo clínico, eso es ensayo clínico tipo uno y luego pasa a ensayo clínico tipo 3 que son más 5 años, o sea, 10 años solo para terminar los estudios de que está bien y de que funciona y de que no hace daño a personas. Entonces, después de 10 años, desde 2025, o sea, en 2035, recién va a pasar a producción, alguien va a querer hacer una compañía con eso, probablemente el investigador que está liderando ese ensayo, y ahí va a demorar unos 5 años a que sea divulgado. Entonces, para el 2040 más o menos, tendríamos potencialmente un nuevo ensayo que va a ser usado en clínica. Y de nuevo, solamente va a ser usado en clínica si es que demuestra ser más barato y más preciso de que técnicas actuales. Te doy el ejemplo de cáncer. Tú ves que la persona se siente muy mal y está enferma y tiene una bolita apareciendo, digamos, tiene cáncer de la piel y tiene una bolita en la piel. Uno no necesita ah, tomar una muestra de tejido y hacer un secuenciamiento para decirle que la persona tiene cáncer, ¿cierto? Porque ya estamos viendo que tiene cáncer. Entonces, las técnicas de detección y diagnóstico tienen que superar no solamente en eficiencia, pero también en precio a técnicas comunes. Por ejemplo, el PSA para cáncer de próstata. La precisión es 70%, 65% de precisión, pero cuesta $15 el kit de diagnóstico. Digamos que yo aumento la precisión a 90%, pero si el valor aumenta, lo más barato que uno puede secuenciar una muestra está entre $75 y no va a ser usado porque es simplemente ayudar a una persona le costaría la vida 5. Entonces es un juego de porcentajes y precios. Entonces, tiene que ser mucho más barato. no, gracias por la respuesta. Y una última pregunta respecto a las muestras. Todas las vesículas extracelulares, o por lo menos la mayoría, tienden a aparecer y ser detectadas en plasma, o esto va a depender del tipo de cáncer. Es decir, ¿cuál sería la mejor o las muestras más adecuadas en general Ujú. para poder extraer estas vesículas? Sí. En relación a la posibilidad de captar estos marcadores, ¿no? Si uno piensa de forma sistémica, el plasma va a ser el sangre, ¿no? En realidad va a ser una buena fuente para colectar un poco de todo, pero eso acaba teniendo pros y contras, ¿no? Porque, como dije, colecta un poco de todo, entonces ahí vamos a tener ciertos contaminantes, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Que creo que es un poco más fácil comenzar por ahí, lo que ya sabemos es que de las mismas muestras entre plasma y suero hay diferencias, al menos en el componente de vesículas, ¿no? Retomando un poco el tema de los costos, cómo se va, dependiendo cómo se va a planear, ¿no? El kit entre un tubo de plasma y un tubo de suero, pueden haber algunas diferencias, ¿no? Por la falta del anticoagulante, por ejemplo, ¿no? Entonces,
hay muchos detalles que se tienen que ver, ¿no? Eh, entonces, siguiendo eso, si bien es cierto, hay un manejo de muestras que tiene que ser importante al momento de determinar cuál va a ser el kit, cómo se va a elaborar, ¿no? Hay ensayos que ya se están haciendo, ¿no? Pero que sí, como ella mencionaba, pueden tener un costo elevado, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ver también cuáles son las opciones que hay para Latinoamérica para implementar. Sin embargo, en relación a tecnologías, me gustaría decir que no todas, ¿no? Hay algunos métodos que no necesitan ultracentrifugación, por ejemplo, ¿no? Entonces, laboratorios que no cuenten con estos equipos aún pueden tener chance de participar. Sin embargo, ¿no? Ya sabemos que la composición de estas vesículas, de este material, puede ser diferente, ¿no? Hay ciertos detalles que se tienen que ver en ese contexto. Gracias, estimado. Vamos a responder las últimas preguntas ya. Pasamos entonces a la parte de técnicas. En realidad, ustedes ya han comentado un poco sobre las técnicas que son utilizadas y cómo es importante discriminar entre lo que realmente son microvesículas y los contaminantes, ¿no? Hablaron de uso de marcadores, entre otras cosas. Entonces, voy a aprovechar la pregunta de Luis y pregunta lo siguiente respecto a las técnicas, la identificación de esas vesículas extracelulares en costos e implementación. ¿Sería similar a los costos de PSA en sangre en el sistema de salud a cualquier país? Y yo adiciono ahí, eh, ya dijeron que actualmente no existe una prueba lista para llevar a clínica, pero vamos a suponer que ya hay algunas. ¿Sería de fácil implementación según toda digamos, los equipos especializados que se requieren? ¿Se requiere mucho equipo especializado que solo sea de microvesículas o hay equipos en común respecto a otras técnicas? Yo creo que nuevamente depende de cómo se estructure, ¿no? Porque como le decía, o sea, se puede hablar de vesículas extracelulares con equipamientos muy pesados, ultracentrifugación, ultracentrífuga, NTAs, microscopía electrónica y qué sé yo, pero también con métodos que no representan tanto manejo, tanta complejidad a nivel de equipos, ¿no? Y obviamente con costo. El detalle es que funcione, ¿no? O sea, desde que funcione y se establezca eso, ¿no? Em, Sin embargo, hablando de costos generales, ¿no? Como decía Edgar, que ya nos trajo informaciones más precisas sobre el costo, sobre eficiencia del PSA, por ejemplo, es muy difícil de llegar a un margen, ¿no? A ese nivel, al menos para condiciones públicas. Lo que se quiere en ese caso es encontrar primero el marcador que funcione y luego hacer las gestiones respectivas para que eso se pueda implementar progresivamente, ¿no? O de repente articular, porque naturalmente no todos los pacientes van a acceder a eso, pero delimitar en qué condiciones se puede hacer eso para evitar, ¿no? El cuadro que tenemos ahora, ¿no? El cuadro de donde 70% de pacientes con cáncer de mama son diagnosticadas de estadios 3 y 4, que ya es eventualmente muy tarde para tomar una acción, ¿no? A nivel de tratamiento, ¿no? Entonces, la idea es atender a un análisis más complejo de costo, beneficio, no riesgo, eh, que se puede evaluar, ¿no? Pero desde que haya el marcador, ¿no? Eso es algo que se está andando, como decía Edgar, ¿no? En la sociedad, yo sé que hay algunas personas que comenzaron esto y lo mantuvieron muy activamente, que ahora han salido un poco, ¿no? Después de esta última publicación salieron de la sociedad para dedicarse a actividades más asociadas a industria farmacéutica, ¿no? Lo que sí, una de las cosas que donde creo yo, ¿no? Que habría más chance de incorporar vesículas extracelulares como tal, tiene que ver con terapias, ¿no? Como le decía. ¿Por qué? Porque en tratamiento es un costo ya bajo, es un costo que ya se ha generalizado, que ya se ha operado y que es simple, entre comillas, ¿no? De procesar en términos de los pacientes. Ahora, en las terapias, muchas de ellas todavía tienen el impacto de ser sistémicamente dañinas, ¿no? Entonces, quimioterapia, radioterapia, genera un efecto adverso muy alto para algunos pacientes. Y ahí es donde eventualmente estas terapias, estas propuestas, incluyendo vesículos extracelulares, podrían cubrir un espacio, ¿no? Podrían tener una función. Y eso, competitivamente, hablando de costo, de beneficios, sería un poco más cercano que de repente terapias dirigidas, ¿no? Con anticuerpos y otras cosas que ya se dan en la práctica y que son caras en comparación a terapias convencionales, ¿no?
Respecto a la terapia, justo hay una pregunta respecto a eso, ¿no? Cómo usarlo como herramienta terapéutica de entrega de fármacos. Ahí, pues, en la leucemia amiloide aguda ya existe una microvesícula que engloba quimioterapéuticos. Básicamente lleva el quimioterapéutico, la citarabina, la daunorubicina a los pacientes, solo que se le da en esa forma. Y se ha visto claramente de que existe una mejor análisis de supervivencia a largo plazo que respecto a darle la misma quimioterapia sin esta forma de llevar la droga. Esto podría deberse principalmente a evitar los efectos adversos, porque se hace un poco más dirigido por la afinidad que tenga la microvesícula. Edgar, deseas adicionar algo respecto a la parte de terapias? Entiendo que tú también tienes alguna publicación respecto a terapia y microvesículas. Sí, sí, excelentes respuestas de Alexis y tuya, César. Efectivamente, se pueden usar como vehículos, como, como, como medio de transporte de moléculas para terapia. Ahora, la publicación que tenemos nosotros es en la revista Blood, Sangre, y es exactamente una de estas principales. Es de un investigador bastante grande en el área, Susmita Sahu. Ella es parte de este comité del MAICEP 2023 y ella estaba entre los primeros autores en la publicación que mostró Alexis. Ella trabaja en problemas cardíacos y actualmente la terapia génica, una forma de hacer el delivery de material genético es usando virus, ¿no? Que se llaman virus adenoasociados o EEVs. Estos virus, cuando uno los usa, entregan el material genético y la persona sufre los beneficios del delivery de RNAs. El problema es que cuando uno usa la terapia una o dos veces, como es un virus, el sistema inmune va a responder al virus y va a desarrollar una respuesta inmune contra la terapia. Entonces, si es que la persona necesita la terapia múltiples veces, no va a funcionar, porque va a haber una respuesta inmune contra la terapia. Ahora, una forma de esconder estos virus es usando vesículas. El virus solamente tiene que entrar a la célula target, a la célula blanco. Entonces, uno puede incubar el virus con un cultivo celular, infectar el cultivo celular con el virus que va a ser usado para la terapia y colectar las vesículas que van a contener al virus adentro de la vesícula. Entonces, al momento de inyectar las vesículas, estas van a ser asimiladas por la célula blanco y van a hacer el delivery del virus sin necesidad de exponer al sistema inmune, ah, al sistema inmune directamente. Entonces, es una forma de esconder el virus dentro de las vesículas extracelulares a través del uso de cultivo celular. Ahora, como puedes imaginar, es un proceso complicado y caro, pero también podría ser posible usar liposomas, que son más fáciles de producir. Uno también puede usar micropartículas o nanopartículas, que generalmente son metales pesados, como el oro o similares, que no causan problemas en el organismo. Entonces, hay varias formas de usar partículas para hacer terapia. Entonces, el uso de vesículas extracelulares es uno de estos tipos. No, no es necesariamente la única forma de hacer terapia, pero sí, es parte del conjunto de terapias que usan alguno u otro tipo de partículas para, para terapia. Um, Déjame compartir mi pantalla rápido. Solamente buscando en Google he encontrado varias compañías ya que hacen esto. Esta es una, se llama Mercy. Aquí hay otra que tiene su sistema patentado de cómo hacer el diagnóstico usando vesículas, que se llama Fox. Esta ya la conocía, se llama NanoFMC. Usan exactamente vesículas para hacer drug delivery, que es lo que estábamos comentando, y diagnóstico. Y bueno, estas compañías
quieren hacer dinero. Entonces, no necesariamente es lo más barato o es usado en todas las clínicas, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Y Sí. la última pregunta, perdón, adelante, adelante, Alexis. Dale, 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 que no, no hay problema. Yo iba a decir que la última pregunta ya la respondí. Yo, en mi opinión, yo creo que vamos a demorar entre unos 10 a 50 años o 10 a 40 años en entender más de estos mecanismos y de vesículas, ¿no? Sí. Gracias, gracias, Edgar. Solo para complementar un poco, ¿no? Recordar que justo este sistema de delivery utilizando lipoproteína, utilizando partículas membranosas, ¿no? Como también se le llama, ya fue probado, vamos a decir, ¿no? De una forma muy amplia con esta generación de vacunas, ¿no? RNAs, RNAs encapsulados. Entonces, eventualmente sabemos que funciona. También sabemos que hay ciertos efectos adversos que obviamente merecen, ¿no? Y como Edgar decía, hay todo un cuidado que se tiene que dar justamente pensando en los tiempos que esto va a tomar, ¿no? Pero sí, o sea, hay propuestas que ya están andando y hablando del tiempo, de qué tanto nos falta hacer, ¿no? Qué tanto nos falta conocer, ¿no? Este grupo de trabajo en vesículas extracelulares, incluyendo sus diferentes formas, ha abierto nuevos ejes, ¿no? Donde se requieren manos, donde se requieren más allá de que existan desafíos, se requieren personas que puedan abrir nuevas oportunidades, ¿no? O se abren nuevas oportunidades para que personas puedan trabajar. Aquí tengo un último slide que recuerdo bastante porque fue una de las charlas que participé donde escuché esto por primera vez, ¿no? Aquí, bueno, aquí al lado izquierdo tenemos una tecnología de marcación a nivel de vesícula única, o sea, una cosa ya impresionante, ¿no? Como para tener idea de cómo ya están dando este nivel, ¿no? Hablando de dinero, naturalmente es caro, pero a través de colaboraciones se puede llegar a tener este tipo de análisis, por ejemplo, ¿no? Pero una de las cosas que realmente me gustaría dejar como mensaje, inclusive, ¿no? Esta es una figura, naturalmente, saqué de internet, no está basada en ningún dato en particular, ¿no? Pero el mensaje es que hay cosas que nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, sabemos ahora de que no todas las partículas entre 30 y 150 nanómetros son exosomas. Algunas de ellas son, muchas de ellas probablemente, pero no todas. Hay cosas que no sabemos, como por ejemplo, cuál es el microRNA vesicular que domina el cáncer de mama o que va a estar presente de manera general en el cáncer de mama. Pero hay cosas que no sabemos, que desconocemos. Son preguntas que ni siquiera nos las podemos hacer porque no tenemos el material de partida, ¿no? Y eso, en vesícula, como en muchos otros conceptos, muchos otros contextos, forma un gran volumen, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades para comenzar a investigar. Hay datos ya para quienes les guste más la parte de análisis, ¿no? Ya hay partes ómicas publicadas en vesículas extracelulares, que solo esa parte ya probablemente llevaría a otra sesión de estas, pero hay información. Entonces, ese sería una de las ideas que me gustaría dejarles, ¿no? Como parte de esta conversación. Edgar, Alexis. Edgar, ¿quieres hacer un último comentario? Sí, te iba a decir un comentario sobre algo que dijiste, sobre algo que mencionó Alexis anteriormente. Ah, como humanos, cuando pensamos sobre basura, basura es algo que no sirve. Pero si te pones a pensar, ¿cómo uno puede saber qué es lo que la persona está consumiendo? Uno simplemente tiene que revisar la basura de la persona. Uno va a encontrar ahí lo que la persona come, lo que la persona usa. Casi toda la vida de las personas va a estar representada en el tacho de basura. Claro, nosotros lo botamos. Y en el sentido biológico, las células también podrían estar haciendo lo mismo, no sabemos. Pero como como esta basura o como estas vesículas llegan a otras células, las células saben lo que la célula vecina está haciendo porque tiene acceso a estos contenidos moleculares. Entonces, a veces hay una frase, creo que es en español, la basura de algunos es el oro de otros. Y es algo que yo estaba aplicando aquí en el laboratorio porque en el instituto hay un número enorme de trabajos celulares y ellos cogen el tejido, disocian las células de la matriz extracelular y usan las células. Y el resto que es matriz extracelular va al tacho. En varios de mis proyectos
especialmente en los últimos que hemos hecho, he agarrado lo que ellos botan al tacho, que es la matriz extracelular en solución, y de ahí hemos purificado vesículas extracelulares. Entonces, es una forma de la basura de un laboratorio, es lo que nosotros usamos para hacer trabajo, algunos trabajos de esos que han sido publicados. Entonces, algo gracioso que quería comentar. Quería agradecer a los dos, Edgar, por tu tiempo, Alexis también. Ha sido muy interesante. Creo que este tema, yo conocí este tema cuando entro al ICESPI, acá al Instituto de Cáncer de Sao Paulo, porque hay un grupo fuerte ahí. Justo Alexis hace parte de ese grupo de investigadores que trabaja en esto. Entonces me pareció muy interesante, le propuse el tema a Alexis y bueno, aquí estamos. Entonces le quería agradecer a ustedes y a todos nuestros oyentes el día de hoy. Para finalizar, quería mencionarles tres cositas y es lo siguiente. Nuestro próximo conversatorio va a ser con dos biólogos, el biólogo Julio César Mendoza Fernández y Kenny Dongo. ¿Se están viendo en mi pantalla? Por favor, me indican. Sí, sí. Ok. Entonces, ellos dos son biólogos del Instituto de Neoplásicas de Lima, Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima. Trabajan en el laboratorio de biología molecular hace bastantes años, ¿no? Entonces, ellos hacen pruebas moleculares desde las PCR clásicas hasta secuenciamiento de siguiente generación. Y vamos a hablar con ellos respecto a eso, diagnóstico molecular en cáncer. Así que los esperamos el día 29 de octubre a las 6 de la tarde. También respecto al sorteo de los primers, va a ser ese día, justo después de ese conversatorio, entonces el día 31, todas las personas que se hayan inscrito y pagado certificado para el día de hoy y también para el próximo conversatorio entran, ¿no? O para este o para el otro, ¿no? Entran dentro del sorteo. Y por último, nuestro grupo, el grupo IMOCA, está armando un Journal Club. Un Journal Club que está orientado para estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y recién egresados que estén interesados en el área de cáncer. Son 5 tópicos que se van a desarrollar en 10 sesiones. Cada tópico, que es lo que están ustedes viendo aquí en verde, va a estar liderado por una persona que trabaje en el área. Por ejemplo, el ciclo extracelulares va a estar liderado por Alexis, y así cada uno de los temas, ¿no? Entonces van a tener la oportunidad de discutir artículos científicos de impacto últimos con personas que tienen experiencia en esto y que trabajan dentro de esto. Va a haber investigadores peruanos y brasileños también. Entonces, en breve, la próxima semana ya vamos a liberar el registro para que los interesados puedan postular. Solamente va a haber 10 vacantes, así que estén atentos. Bien, les agradezco entonces, chicos, a todos ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Gracias Cuídense. por la invitación. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, buen fin de para todos. Gracias. Chao.